profesor Fabián Méndez lo comentaba, mi ponencia es la evaluación de dos intervenciones en salud mental basada en comunidad para víctimas de la violencia en Buenaventura, Quibdó. Ya el profesor Harvey Vivas nos contextualizaba un poco acerca de dónde queda ubicado Buenaventura y Quibdó, es el Pacífico colombiano, dos de las ciudades más pobres del país, que alberga la mayoría de afrocolombianos del país. Y este programa es financiado por USAID y está realizado en compañía con Heartland Alliance International, una organización no gubernamental de Estados Unidos, Johns Hopkins University, AfroDes, que es la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, y el Instituto Isalva de la Universidad del Valle. Se trata entonces de un ensayo de prevención, lo registramos en Clinical Trials, una metodología larguísima, son 3 años de experiencia que les vengo a resumir aquí en el reto de los 10 minutos. ¿Cuál es la dinámica del conflicto en las ciudades de intervención? Pues es bien sabido que Colombia lleva más de 50 años en guerra, la violencia ha causado el desplazamiento de grandes masas de las poblaciones en lugares de interés de los actores del conflicto, principalmente la zona Pacífico por ser una salida importante de los estupefacientes hacia los Estados Unidos, y las zonas del petróleo del país. Entonces son las zonas rojas que ustedes pueden ver y pueden también analizar cómo se ha desplazado a través del tiempo. Y vemos que en el Valle del Cauca, Buenaventura, que es el puerto más importante del Pacífico, es de las más afectadas, a su vez, así como Quibdó, la capital del departamento del Chocó. ¿Qué características especiales tienen estas ciudades? Inicialmente en la fase primaria del estudio encontrábamos que habían diferencias entre ambas ciudades, siendo Quibdó una de las ciudades más afectadas en términos determinantes sociales de la salud, donde encontrábamos una menor escolaridad de las personas, encontrábamos menos acceso al trabajo, menos acceso a salud en comparación con Buenaventura, aunque los niveles de ambas ciudades eran muy por debajo de lo que puede ser una ciudad como Cali. En Buenaventura las cifras de desplazamientos son alarmantes. Tenemos reportado para el 2013 una cantidad de 28.000 personas expulsadas y recibidas 18.000. La gente generalmente llega a Buenaventura desplazada del litoral o de partes de Quibdó y Chocó. ¿Qué otras condiciones interesantes tiene Buenaventura? Pues en esta no la podemos ver bien, pero ustedes pueden analizar cómo hay una parte que es una isla, que es toda la comuna 12, y hacia adentro del continente, donde están poblaciones desplazadas. Inicialmente se empezó a colonizar esta parte de la isla y posteriormente se están empezando como a colonizar las partes del continente con población desplazada. Para Quibdó, las particularidades de Quibdó: está cerca al Océano Pacífico, está rodeada por una cordillera, es la única ciudad capital que está entre el litoral y el océano, la ciudad con mayor, una de las ciudades con mayor pluviosidad del mundo, y reporta cifras de 2.000 expulsados o personas desplazadas en el año 2013. Cuando analizábamos las características sociodemográficas encontrábamos personas con un promedio de edad de 42 más o menos, en la mayoría de ellos sin escolaridad, y un gran porcentaje de personas desplazadas, siendo mayoritariamente en Quibdó el número de desplazados. El programa que implementa Heartland Alliance con Cisalva y Hopkins en Colombia y Afrodes se ha realizado en 3 fases. La fase 1 fue una investigación cualitativa por medio de entrevistas a profundidad y grupos focales, donde identificábamos en las víctimas de conflicto cuáles eran los principales problemas o síntomas reflejados en salud mental. Entonces tomábamos la perspectiva de la gente y la occidentalizábamos para identificar qué manifestaciones podían tener dentro de las concepciones del DSM-4 en salud mental, y encontrábamos que manifestaban sufrimiento, miedo y trauma principalmente, que extrapolado era depresión, ansiedad y estrés postraumático. Desarrollamos entonces una escala o un instrumento para medir o cuantificar estos síntomas, y este fue el insumo para poder desarrollar una intervención, 2 intervenciones realmente, que nos permitían hacer las comparaciones de la línea de base de síntomas y una salida después de la intervención de estos síntomas. Se trató entonces de un ensayo de prevención controlado y aleatorizado que nos permitía medir o evaluar la efectividad de 2 intervenciones en salud mental para víctimas de la violencia en Buenaventura y Quibdó. En esas 3 áreas de intervención eran entonces una atención psicosocial individual, que era brindada por trabajadores comunitarios en salud mental, eran personas de la comunidad, líderes, a los cuales habíamos entrenado por psicólogos de Hopkins y de Colombia, de Heartland Alliance, para poder brindar una intervención que ayudara a la gente a disminuir síntomas en salud mental.
consecuencia de la violencia. Y adicionalmente teníamos otra intervención que era una psicosocial grupal, extrapolada de las terapias narrativas dadas en Brasil en las favelas y que ayudaban también a las personas a formar redes de apoyo y disminuir síntomas. El grupo final, era el grupo control, recibía después de esperar 3 meses, que era el proceso el tiempo de la intervención, los servicios especializados que eran la atención por los psicólogos. Era lo mejor que podíamos brindar en el proceso. Entonces, la intervención individual se llamaba CBI, que era una intervención basada en componentes. Está demostrado que es lo más efectivo para disminuir síntomas de estrés postraumático en víctimas de violencia y tenía una serie de fases donde se fomentaba la participación con psicoeducación, relajación, se daba una activación conductual de las personas, volviendo a hacer cosas que les hacían sentir bien, una exposición gradual al trauma y afrontamiento cognitivo y reprocesamiento cognitivo, haciendo que la persona pudiera reunir en un triángulo lo que siente, lo que piensa y cómo actúa y cambiar esto en la gente. La terapia grupal era basada en la terapia narrativa, como les decía, y consistía en unas sesiones donde se reunían las personas a discutir un tema o un problema en común que los afectaba en términos emocionales y entre todos encontraban por medio del diálogo encontraban una solución. Como les comenté, lo ejecutaban los trabajadores comunitarios, personas de la misma comunidad, lo que generó como un impacto diferencial en lo que proponíamos, porque generalmente las intervenciones son propuestas desde afuera, pero esta, al ser con personas de la misma comunidad, tenía una mejor acogida. En la metodología teníamos una serie de procesos, como les comenté, era un ensayo controlado, entonces teníamos un grupo control, era aleatorizado, entonces las personas eran asignadas de manera aleatoria entre los grupos, los encuestadores eran enmascarados o no sabían qué intervención era asignada a la persona para evitar que tuvieran algún efecto en la intervención. Se hizo muestreo por bola de nieve para encontrar personas referidas por otros de los mismos participantes. Se calculó un tamaño de muestra que nos daba 175 participantes. Todo esto fue hecho en trabajo de campo, entonces pueden ver, por ejemplo, uno de los caminos por donde teníamos que transitar, esto es Quibdó. Usamos especialmente 5 escalas, una escala de total de síntomas de salud mental, que eran una serie de preguntas que resumían lo que habíamos hecho en la fase 2, una escala de depresión, de ansiedad y de estrés postraumático y de funcionalidad. Ahí está como una abrebocas de lo que era la encuesta. Hicimos un análisis de imputación múltiple, que es uno de los póster que presentamos en este evento, para predecir puntajes de salida en las personas en que perdíamos una de las encuestas por no encontrarlo. En el póster pueden encontrar mayor información sobre el efecto de esto en las intervenciones, pero es una técnica muy usada en salud mental y que no afecta los resultados positivamente hacia el investigador, sino que nos acerca un poco más a la realidad, porque estima como los resultados de salida de la gente basado en sus resultados de ingreso. Y finalmente realizamos modelos mixtos para controlar el efecto de las diferencias entre las ciudades y entre los trabajadores comunitarios y las diferentes variables que puedan ser de confusión. En la metodología hacíamos una comparación de comparaciones o diferencia de las diferencias, donde teníamos una encuesta de línea de base y una encuesta de salida entre los grupos intervenidos y el grupo control. Estos grupos intervenidos los deben ver por separado, entonces el grupo de CBI, que era la terapia individual, se le comparaba la entrada con su salida y a su vez al grupo control la entrada con la salida y obteníamos la diferencia entre los grupos. Esto era como el puntaje que tenía la gente al llegar y después de ser intervenido, y después comparábamos las diferencias de las diferencias y ese era el resultado promedio que teníamos. En total se contactaron 710 personas en todo el estudio entre Buenaventura y Quibdó, 521 fueron aleatorizadas después de aplicar criterios de inclusión y exclusión, entre los que estaban exclusión, por ejemplo, ser embarazada o tener ideación suicida. Se distribuyeron entre 3 grupos, el grupo control, la terapia comunitaria, el grupo CBI, y al final obteníamos que completaban el tratamiento del grupo control un 80%, en el grupo de terapia comunitaria un 51% y en el CBI o la terapia individual un 56%. Como el estudio tenía ese reto tan grande de trabajar en comunidad y sobre todo en un lugar donde la violencia aún está activa, se justifica el tener esas pérdidas tan grandes. El trabajo tuvo un reto muy importante en poder reencontrar a las personas después de haberlas intervenido. En las características sociodemográficas, solamente para notar que no hubo diferencias significativas entre los grupos en sus características de línea de base,
y tampoco en las escalas que medíamos. Como les comentaba, la funcionalidad, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, solamente encontramos diferencia en el total de la escala de salud mental y los modelos fueron ajustados por esta variable. En análisis de sensibilidad queríamos mirar si los trabajadores comunitarios tenían algún efecto en la intervención y como ustedes pueden ver, pues la mayoría de ellos están dentro de un punto 30 del efecto, por lo tanto no consideramos el retiro de uno de los trabajadores del análisis. Y para la intervención individual les quería mostrar cómo los efectos, veamos este aquí que es la intención a tratar, que es uno de los análisis que realizamos, mostraba para la intervención individual unos efectos importantes en el total de la escala de síntomas de salud mental, en estrés postraumático, en depresión, ansiedad y en funcionalidad. Esto para Buenaventura. Para Quibdó, comparativamente no fueron tan significativos los resultados de las diferencias. Más adelante les explico por qué. El tiempo está acosando, pero puedo decirles que la principal diferencia de esto fue por el número de sesiones a las que asistieron las personas, donde en Buenaventura encontramos que la gente tenía un número mayor de sesiones en comparación con Quibdó. Para la terapia comunitaria lo mismo, solamente encontramos diferencias significativas en el ser registrado como desplazado y en las escalas no encontramos diferencias significativas. Para la terapia comunitaria, como no era individual, sino que eran grupos, no analizábamos a los encuestadores en sensibilidad, sino que analizábamos a los grupos de las intervenciones. Teníamos diversos grupos para analizar y no encontrábamos que tuviera un efecto significativo al cambiar cada uno de los ciclos. Ustedes pueden ver que el cambio sigue siendo un promedio 5, 3.4, 1.7, sin mostrar como un incremento, como si hubiera una curva de aprendizaje, por lo que no consideramos que esto tuviera un efecto significativo. La terapia comunitaria o la terapia grupal tuvo un efecto menor comparativamente con la terapia individual, pero los efectos fueron positivos, principalmente en la funcionalidad, donde encontramos un cambio de hasta el 7% en la población tratada, y en depresión, donde estaban cambios del 11%. Buenaventura mostraba unos cambios más importantes comparativamente con Quibdó. Finalmente, en estrés postrauma no hubo diferencias significativas, pero los resultados siempre fueron hacia la parte positiva. Y el número de sesiones no habían diferencias significativas en esto. Como conclusiones, atendimos a más de 500 personas en el estudio en los 3 brazos. Los pacientes del grupo control recibieron su atención psicológica. No hubo efectos negativos, no tuvimos ningún reporte de evento adverso. Se disminuyeron síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático, mejoraron funciones personales y en habilidades para acceder a servicios, porque adicionalmente teníamos un grupo de trabajadores sociales que atendían a las personas. Para nuestro conocimiento, esta fue la primera evaluación de efectividad de intervenciones en salud mental en víctimas de violencia en Colombia, y en el contexto actual de negociaciones para la paz y con miras a una era posconflicto en Colombia es una oportunidad y es una opción factible para los gobiernos, no solamente locales sino nacional, para implementar acciones para atención de víctimas del conflicto e inclusive los actores. Para la intervención individual es una opción para fortalecer las capacidades de adaptación en el conflicto. La evidencia sobre esto muestra que es efectiva en estrés postraumático, fue lo que encontramos en el estudio, y mejora también depresión y ansiedad. Para la terapia comunitaria es efectiva para mejorar la funcionalidad y disminuir depresión. Y fortalece las redes de apoyo, una parte muy importante en términos de salud mental porque nos ayuda a que las personas puedan mejorar aún más los síntomas. Se necesitan mayores análisis para diferencia entre Buenaventura y Quibdó. ¿Cómo se han usado estos resultados finalmente? Lo que se ha hecho con Heartland Alliance es que se continúa el programa, vamos hasta el 2015, apoyando como un proceso de recolección y atención de mayor personas, y se han cambiado los protocolos priorizando la atención individual y apoyándola con la terapia comunitaria como en las personas donde encontramos mayor pérdida de funcionalidad. Se han revisado los protocolos, han ayudado a reorientar procesos de selección de los trabajadores comunitarios en salud mental, se han generado discusiones con la Red Colombiana de Psicología para formalizar la educación de estos y adicionalmente para formalizar el programa dentro del sistema en Colombia. Es un proyecto de 3 años que tuve que resumir en 14 minutos más o menos. Agradezco su atención y pues esto no solamente nos formó como personas, no como investigadores, sino también como personas en toda una experiencia humana importantísima en 2 ciudades olvidadas del país. Gracias. Muchas gracias. Tenemos 1 minuto y medio para alguna pregunta, comentario. Ya tenemos una.
58 segundos. Estaba preguntando si el ponente nos podía ampliar un poquito la información de a qué llaman allá el trabajador comunitario, como cuál es el perfil, quiénes acceden ahí, cómo se han formado, digamos, como trabajadores comunitarios, y que ampliaras un poquito más la parte de la naturaleza del trabajo que hacen en este momento en la terapia comunitaria. Esto porque estoy pensando un poco en el nuevo marco que tenemos de salud mental y en los esfuerzos que estamos haciendo algunos que creemos que pues hay que hacer otro tipo de estrategias, digamos. Gracias. Pues ampliar, hay muchísimas cosas para ampliar dentro del proyecto. Las personas son líderes de la comunidad, seleccionadas por Afrodes. Afrodes es la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, quien tiene unos líderes y está distribuido en 22 departamentos de Colombia. Y escogíamos las personas que ellos comentaban como líderes más importantes dentro de las comunidades. Entonces no son los presidentes de los barrios, pero sí son las personas que son vistas como líderes, como cuidadores dentro de esas comunidades. Se entrenaron y posteriormente se empezaron a hacer las sesiones de intervención. No se dejaban sueltos, sino que había un psicólogo supervisando cada vez que ellos tenían una atención. Entonces era una especie de triángulo o pirámide, donde era un psicólogo supervisando 5 trabajadores comunitarios, lo que le daba un mayor espectro de atención al mismo psicólogo como tal, que tenía que atender pacientes en servicios especializados y además supervisar lo que hacían los psicólogos, más porque la oferta de salud mental es muy escasa en los municipios. ¿Qué se hacía en la terapia narrativa? Se fomentaba la adaptación cultural de las personas a una especie de terapia. Entonces se permitía que hubiera canto, que hubieran décimas, que hubiera baile y obviamente que se discutiera el problema central y poderlo abordar de cómo manejarlo, cómo afrontarlo y cómo encontrar las soluciones dentro de la misma comunidad. Muy interesante la intervención. Yo quisiera saber si ustedes contemplaron dentro de las causas posibles donde no se observó el efecto esperado, una posible contaminación del grupo intervenido con el grupo control. Es decir, ustedes hacían actividades algunas individuales, algunas grupales, pero probablemente esas personas podían impactar también en otras de su alrededor que estuvieran en el grupo control. No sé si eso lo tuvieron en cuenta. Muy importante la pregunta. Hacíamos 3 tipos de análisis, pero no me quedaba tiempo pues para explicárselos. Teníamos un análisis de las personas adherentes de intención a tratar y de las personas que tenían encuesta de seguimiento. El análisis de intención a tratar, pues sacábamos a la gente que se había contaminado, es decir, a quienes habían estado en una intervención y se habían pasado a otra, por ejemplo, más no se podía controlar a ciencia cierta si una persona había tenido interacción con otra. Lo tenían en la comunidad, claro está, pero como tenemos un grupo control incluido dentro del estudio, que el grupo control también estaría haciendo ese efecto de estar interactuando y podría tener también una disminución en sus síntomas por interactuar, entonces al tener el grupo control como casi que se podría controlar el efecto de lo que está pasando en la comunidad de la contaminación, porque todo el mundo está dentro de ese ensayo como tal. Entonces, al final mostrábamos los efectos netos de la intervención, hubiese o no este tipo de comunicación interna entre la población. Vale, entonces vamos a terminar aquí. La sugerencia es, quien quiera hablar más con Raúl, con el